Bueno, si les parece, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. En nombre de GVC Gaesco les doy la bienvenida a esta webinar, a esta presentación titulada Novedades fiscales para 2021 de los presupuestos generales del Estado. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos su interés, su participación y su interés en participar y asistir en el día de hoy, esta tarde. Yo, únicamente antes de dar paso ya a presentar a nuestro ponente de hoy y dar paso a la conferencia, sí que me gustaría comentarles dos puntos breves. En primer lugar, en relación a los webinars, desde GVC Gaesco, la verdad es que nos hemos propuesto este año y al final, aunque esperemos que el año nos permita, sobre todo al final, pues tener este tipo de conferencias más presenciales y poder hacer alguna presencial, sí que parece que vamos a tener una parte del año pues que vamos a tener que seguir comunicando o dando pues las novedades que queramos a nuestros clientes y amigos a través de webinars y, por lo tanto, pues nos hemos propuesto tener una regularidad en este contacto y no solo hablarles de temas financieros que son más propios de nuestra actividad y obviamente no solo con nuestros profesionales, tanto de la gestora como de research, sino pues también nos hemos propuesto pues, tener invitados de terceras partes que nos puedan aportar valor y que les puedan aportar valor y conocimiento de otros puntos de vista. Y además, no solo también, como les decía, de temas financieros, sino de otros temas de actualidad que pensemos que les puede interesar, ¿no? Como es en el caso de la conferencia de hoy. Hoy vamos a hablar de fiscalidad. La fiscalidad está claro que está íntimamente relacionada con el mundo de las inversiones. De hecho, la fiscalidad en muchos casos pues condiciona las decisiones de inversión y, por lo tanto, pues creemos muy interesante el poder pues, tener una previsión de cuáles son las novedades del año y de cara pues, a toda nuestra decisiones de inversión del año. Por lo tanto, este es el primero. En segundo lugar, y rápidamente a nivel de organizativo para la tarde de hoy, pues la duración prevista de esta conferencia es de 1 hora. Sí que vamos a reservar los últimos minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, en función un poco de las preguntas, en resolver aquellas preguntas que nos vayan haciendo. Para ello tienen ahí abajo en sus monitores el icono preguntas y respuestas. Les animo a hacerlas a través de este icono, no tanto del chat, porque al final nos permite a nosotros pues, estar más, tenerlas más organizadas y poder estructurarlas a la hora de la respuesta. También, por otro lado, si realmente pues, hay un número de preguntas que no tenemos tiempo material durante esta hora para contestarlas, pues bueno, el compromiso tanto del ponente que ahora voy a presentar como nuestro es de, bueno, como tendremos sus mails, pues vamos a contestarles por mail a todo aquello que no nos dé tiempo el día de hoy. Yo ya sin más paso a presentar a nuestro ponente que están viendo, José Manuel Ortiz. José Manuel es consejero de Cuatro Casas, es miembro del área de conocimiento e innovación de la firma, es especialista en derecho financiero y tributario y tiene una amplia experiencia pues, en asesoramiento tributario en el sector financiero, tanto de entidades financieras como de fondos, como en producto financiero y como en planificación fiscal. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos la suerte y le agradezco muy especialmente pues, su amabilidad, su disposición para compartir con nosotros, pues yo creo que una ponencia interesante y que al final, ya les digo, que nuestro objetivo es que sirva para, bueno, pues para por lo menos de conocimiento y en muchos momentos puede ser también para ayudarnos a decidir en nuestras decisiones de inversión. Yo, sin más, José Manuel. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Nada, gracias por tu amable presentación. Si te parece, mientras voy compartiendo pantalla para proyectar la presentación que tenía pensado utilizar, pues aprovecho para darles a todos ustedes las gracias por la asistencia a este evento organizado por GVC Gaesco y también las gracias a todos ustedes pues por permitirnos en este rato, en esta próxima hora, o permitirme a mí pues exponerles las principales novedades que se han aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y también otras medidas que están en proyecto y que se van a ir aprobando a lo largo del 2021 y que van a influir en gran medida a la fiscalidad de los inversores. La exposición la vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas, que quizás sea la principal,
la vamos a centrar en el análisis de las principales medidas que se han aprobado que tienen interés para particulares e inversores personas físicas, y la segunda parte un poquito más reducida para aquellos medidas de interés para aquellos inversores que normalmente operan a través de empresas. Como ya les ha comentado Carlos, les ruego que si tienen alguna pregunta la hagan a través del icono que tienen en la parte inferior de su pantalla, ese botón de Q&A, y al final dedicaremos un tiempo para ir dando respuesta a las preguntas que se hayan recibido a través de este canal. Bien, como les decía, la primera parte más importante incluye la exposición de las medidas fiscales que afectan al inversor persona física, donde, como ahora veremos, muchas de las modificaciones aprobadas o que están en proyecto afectan a la tributación de las inversiones en productos financieros, tales como valores, seguros de vida, fondos de inversión, SICAVs y SOCIMIs. También analizaremos en esta primera parte otras medidas que afectan a todo lo que es la lucha contra el fraude tributario, y en particular una medida que tiene que ver con la valoración de bienes inmuebles en los impuestos patrimoniales, que va a ser muy rompedora y que tenemos que considerar muy de cerca pues en los próximos años. Bien, entrando con las primeras medidas, se ha producido, y seguramente ya lo habrán leído en la prensa económica, se ha producido un incremento de los tipos de gravamen en el IRPF. En el IRPF se ha establecido un nuevo tramo de la escala general de gravamen para los contribuyentes de rentas altas, es decir, contribuyentes con bases liquidables generales superiores a 300.000 euros, para los cuales el nuevo tipo de gravamen se va a situar en el 24,5%. Este nuevo 24,5%, unido al tipo de gravamen previsto por la escala de gravamen autonómica para ese mismo tramo, es el que va a determinar el tipo marginal de gravamen en el impuesto. Es obvio que cada comunidad autónoma, haciendo uso de su soberanía fiscal, puede regular el tipo autonómico pues, de manera superior o inferior al tipo estatal, y nos podemos encontrar, por ejemplo, con que a día de hoy este tipo marginal en la Comunidad de Madrid sería de un 45,5%, y en alguna otra comunidad, como por ejemplo Cataluña, se elevaría hasta el 50%. ¿Por qué? Porque los tipos autonómicos en cada comunidad son distintos entre sí. Como podrán apreciar, se trata de un extratipo dirigido a contribuyentes con rentas muy altas, que puede situar el tipo marginal quizá en cifras superiores a la de los aprobados o los tipos aprobados por otros países de nuestro entorno europeo más cercano. Si se fijan en la diapositiva, verán que países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido tienen tipos marginales que están más o menos en esa línea, pero observen que para tramos inferiores. Por lo tanto, la comparación no es del todo exacta, pero bueno, parece que España va en esta línea de tipos marginales alineados con Europa. Y algo similar a lo que sucede con la renta general, donde están las rentas del trabajo y de actividades económicas, algo similar se ha producido con el gravamen a las rentas del ahorro, para las que se establece un nuevo tipo del 26% cuando la base liquidable exceda de 200.000 euros. Bueno, pues esto de cara al 2021 y los próximos años, pues va a determinar que todos aquellos inversores que tengan posiciones financieras en valores, en fondos de inversión, en valores de renta fija, en general, en instrumentos financieros que generen rentas del ahorro, deben tener muy presente que para cantidades relevantes de renta, pues se va a producir un incremento de los tipos de gravamen. Esta subida de tipos de gravamen también está prevista para aquellos contribuyentes que, residiendo en el extranjero, decidan desplazarse a territorio español y opten por la aplicación del régimen especial coloquialmente conocido como el régimen de impatriados. Si observan esta diapositiva, para las rentas del trabajo que excedan de 600.000 euros se les incrementa el tipo del 45 al 47%, y para las rentas del ahorro, pues como al resto de residentes en España, se les aplicará también un nuevo tipo de gravamen para el tramo que exceda de 200.000 euros de base liquidable del ahorro. Bien, continuando con las subidas de tipos, en el impuesto sobre el patrimonio también se ha producido un incremento del tipo marginal. Si observan la escala de gravamen que aparece a la izquierda de sus pantallas, verán que el tipo marginal que se venía aplicando hasta ahora, del 2,5% para bases superiores a 10,6 millones de euros, ahora se ha incrementado con efectos 2021 al 3,5%.
Claro, esto en principio es una subida relevante para contribuyentes de alto nivel patrimonial. La cuestión es cómo impacta este nuevo tipo marginal de gravamen en aquellas comunidades autónomas que o bien no tengan aprobada una escala propia sobre el impuesto sobre el patrimonio o bien ya la tengan aprobada. Recuerden que el impuesto sobre el patrimonio es un tributo cedido por el Estado a las comunidades autónomas y todas ellas tienen competencia para regular una serie de elementos del tributo, entre los cuales justo se encuentra la tarifa, la escala de gravamen. Si observan el cuadrito de la derecha, verán que hay un conjunto de comunidades autónomas que de momento no tienen aprobada escala de gravamen propia y automáticamente en estas comunidades autónomas el tipo de gravamen que se va a exigir es el de la ley estatal, por lo tanto el 3,5%. Esto tendría una excepción, que sería la de la Comunidad de Madrid, que gracias a una bonificación fiscal propia en la cuota igual al 100%, pues no le va a surtir efecto la subida del tipo de gravamen. Pero en todas las demás, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, el tipo automáticamente se dispara al 3,5% y quizá debamos estar atentos a ver si a lo largo del 2021 estas comunidades pudieran aprobar escalas de gravamen propias con un tipo marginal inferior al aprobado en la normativa estatal y de esta forma en estas comunidades se pudiese mantener el estatus de gravamen máximo del que se venía disfrutando o el que se venía aplicando hasta el 2020 inclusivo. Y por otra parte tenemos comunidades que son las que aparecen aquí a la derecha, que tienen escala propia, algunas con unos tipos inferiores al nuevo tipo estatal, otras como Extremadura con un tipo todavía superior al nuevo tipo estatal, y la cuestión es que el nuevo tipo estatal, en principio, no va a surtir efectos en estas comunidades autónomas que ya tienen sus propias escalas de gravamen aprobadas. Les llamo la atención sobre Andalucía, que justo con efectos 1 de enero de 2021 ha sustituido el anterior tipo del 3,03 por un tipo del 2,5%, coincidente con el antiguo tipo estatal del 2,5. En Andalucía han optado por una línea de desfiscalización tocando la escala de gravamen del impuesto. Bien, otra novedad que se ha aprobado para el impuesto sobre el patrimonio consiste en que ya no se va a prorrogar anualmente la entrada en vigor de una antigua bonificación del 100% en la cuota, que estaba regulada en un Real Decreto Ley del año 2011 y que todos los años veía postergada su entrada en vigor. La idea era eliminar el impuesto sobre el patrimonio en España mediante esta bonificación y lo cierto es que las tendencias han cambiado y el legislador ha decidido poner fin a esta posible bonificación derogando el precepto que la regulaba, lo cual se traduce en la práctica en una exigencia indefinida del gravamen en el impuesto sobre el patrimonio. Bien, dejando a un lado los incrementos de tipo de gravamen, ahora, si les parece, entramos en un análisis de las medidas fiscales que aplican o afectan a distintos productos financieros que normalmente son ofrecidos por las entidades financieras. Y la primera medida más relevante quizás es una modificación del importe máximo de reducción fiscal en la base imponible general del IRPF para aquellos contribuyentes que inviertan en planes de pensiones y en el resto de sistemas de previsión social, que son estos que tienen aquí a la izquierda. Planes de pensiones de empleo de la directiva comunitaria, seguros de vida contratados con mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, en fin, todo lo que son sistemas de previsión social. Resulta que desde el 1 de enero de este año ven reducido el límite cuantitativo de 8.000 euros de reducción máxima en base imponible a 2.000 euros anuales. Si recuerdan, hasta el año pasado el límite de reducción era la menor de dos cantidades, o bien el 30% de la suma de rentas del trabajo y de actividades económicas, o bien 8.000 euros anuales, la menor de las dos cantidades. Pues bien, la nueva situación como consecuencia de la modificación normativa es que el segundo límite, el cuantitativo de 8.000 euros, se queda reducido a la mínima expresión de 2.000 euros anuales. Ahora bien, este límite nuevo de 2.000 euros anuales se podrá ampliar en otros 8.000 euros más, pudiendo llegar, por tanto, la reducción hasta 10.000 euros, si este incremento proviene de contribuciones realizadas por la empresa al plan de pensiones de empleo que tenga la compañía
o al plan de previsión social empresarial, etcétera, etcétera. Es decir, solo si se involucra la empresa mediante contribuciones empresariales al plan de pensiones, el nuevo límite de 2.000 euros podrá subir hasta 10.000 euros, incluso un poquito más que el límite que estaba vigente el año pasado. La norma dice que a estos efectos, a efectos de computar como contribuciones empresariales, se van a incluir las aportaciones propias que realicen los empresarios individuales, siempre que estos empresarios sean a su vez promotores y también partícipes o mutualistas de los instrumentos de previsión social que ellos mismos promuevan. Y también las aportaciones que realicen a planes de previsión social empresarial y seguros colectivos de dependencia de los que a su vez sean tomadores y asegurados. Sin embargo, no se dice nada en relación con los profesionales independientes. Existe la gran duda de si se puede asimilar conceptualmente un profesional independiente a un empresario individual. Yo diría que sí, a estos efectos, pero es una de las cuestiones dudosas que plantea la norma. Permítanme 3 comentarios rápidos sobre esta medida fiscal. Primero, que su entrada en vigor se produce en el 2021, por lo tanto, las inversiones en planes de pensiones realizadas el año pasado, estas todavía se beneficiarán de la reducción anterior de 8.000 euros anuales. Segundo, pensarán ustedes, puede suceder que haya contribuyentes que en el año 2020 hayan aportado hasta 8.000 euros anuales y, sin embargo, por el efecto del límite porcentual, no hayan podido reducir esas aportaciones en su totalidad en la base imponible y las tengan pendientes de reducción durante los próximos 5 años. Pues bien, para estos casos, al no prever ninguna norma transitoria en la ley de presupuestos, la consecuencia será que la reducción de estas cantidades que vienen del año pasado y anteriores se podrán reducir, de acuerdo, pero con el nuevo límite de 2.000 euros anuales, no con el límite vigente en los ejercicios anteriores. Y por último, en definitiva, como podrán ver, se ha dejado en su mínima expresión el incentivo fiscal a las aportaciones a los planes de pensiones individuales y solamente será posible disfrutar de los beneficios fiscales anteriores si introducimos sistemas de previsión social en el ámbito de las empresas. Claro, las empresas probablemente no quieran incurrir en un mayor coste salarial con tal de que sus empleados tengan el límite antiguo de 8.000 euros o incluso el de 10.000, pero incluso para esas situaciones en las que las empresas no quieran incurrir en más gastos salariales, sí que será posible, a través de fórmulas de retribución flexible, introducir estos planes de pensiones en el seno de la empresa, de tal forma que los trabajadores sustituyan sus rentas de trabajo en metálico por contribuciones empresariales al plan de pensiones y entonces se pueda optar a la reducción fiscal de los 8.000 o los 10.000 euros. Bien, continuando con los sistemas de previsión social, les diría también que el límite máximo de aportación financiera se ha reducido también a 2.000 euros anuales, ampliable en 8.000 o 10.000 si el incremento proviene de contribuciones de las empresas. Por lo tanto, el límite financiero converge con el límite de reducción fiscal, como siempre ha sido así. Y por último, en relación con la contratación de planes de pensiones a favor del cónyuge que no perciba rentas o que las perciba en cuantía anual inferior a 8.000 euros anuales, también se va a reducir el límite máximo de reducción fiscal pasando de 2.500 euros anuales a 1.000 euros anuales, una cifra bastante reducida. Bien, otra medida fiscal que afecta a instrumentos de ahorro o de inversión es la que se incluye en el proyecto de ley de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal en relación con la valoración de los seguros de vida en el impuesto sobre el patrimonio. Ya saben ustedes que en el impuesto sobre el patrimonio los seguros de vida se valoran por su valor de rescate a 31 de diciembre. Ahora bien, es posible que existan seguros de vida en los que, de acuerdo a cómo esté configurado el contrato, o bien el derecho de rescate no se pueda ejercer durante algunos años de vida de la póliza, o bien, como consecuencia de una designación irrevocable del beneficiario del seguro, se trate de seguros de vida en los que no existe derecho de rescate. Pues bien, tradicionalmente la Dirección General de Tributos ha permitido que estos seguros de vida sin derecho de rescate no se declararan en el impuesto sobre el patrimonio.
Y así lo han dicho en muchas contestaciones a consultas tributarias en los últimos 15 años. Sin embargo, la medida que se va a aprobar cuando se apruebe este proyecto de ley consiste en que estos seguros de vida sin derecho de rescate tendrán que ser declarados por el tomador de acuerdo con el valor de la provisión matemática. Aunque ellos no puedan rescatar el dinero, sí que van a tener que declarar el valor del seguro de vida. Esto nos lleva a que a partir de la fecha en la que entre esto en vigor, si el tomador tiene el valor de rescate, pues declarará el tomador por el valor de rescate, pero si el tomador no tiene el valor de rescate, entonces declarará por el valor de la provisión matemática. ¿Vale? Esto, en el caso de seguros de vida en los que el ejercicio del derecho de rescate esté restringido temporalmente, puede tener cierto sentido porque el valor de rescate sigue existiendo, pero a mí me genera muchas dudas en el caso de los seguros de vida con designación irrevocable de beneficiario en una persona distinta del tomador. Porque en estos casos, por mandato legal del artículo 87 de la Ley del Contrato de Seguro, el tomador pierde el derecho de rescate. No existe derecho de rescate. Y sin embargo, la nueva medida fiscal le obliga a tributar en el impuesto sobre el patrimonio de acuerdo con una capacidad económica que desde luego él no manifiesta. Si manifiesta alguien esa capacidad económica, a lo mejor es el beneficiario designado irrevocablemente en la póliza, pero desde luego no el propio tomador. Y a lo mejor podemos estar ante una norma que pudiera infringir el principio de capacidad económica que obliga a la Constitución española a ser respetado por el sistema tributario. Yo lo dejo ahí como reflexión, pero bueno, ya iremos viendo esto cómo evoluciona. Bien, otra medida fiscal que afecta a los seguros de vida tiene que ver con los seguros de vida de rentas. Son seguros en los que el tomador paga normalmente una prima única y la compañía aseguradora, a cambio, le va pagando durante un determinado tiempo o bien durante toda la vida del tomador una renta pues, periódica, temporal o vitalicia. Pues bien, en estos casos en los que la renta vitalicia o temporal proceda de un seguro de vida, la novedad va a consistir en que el seguro de vida se tendrá que declarar en el impuesto sobre el patrimonio por el valor de rescate o, si no hubiera derecho de rescate, por el valor de la provisión matemática, corrigiéndose algún criterio administrativo dudoso que se había evacuado en el año 2008 en relación con los seguros de vida de rentas vitalicias. Bien, otra medida, y termino con las medidas relacionadas con los seguros de vida, tiene que ver con los seguros de vida unit linked, que son estos seguros de vida en los que la provisión matemática del seguro es invertida por la compañía aseguradora en los conjuntos de activos o en los conjuntos de instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, etcétera, que decida el tomador en el momento de firmar la póliza. Son seguros preeminentemente de ahorro, que para poder disfrutar del régimen fiscal del seguro de vida es necesario que cumplan una serie de requisitos que contempla el artículo 14 de la ley del IRPF. Pues bien, la modificación fiscal va a consistir en adaptar las remisiones normativas de este artículo a una serie de disposiciones legales que se habían quedado obsoletas. Concretamente, se actualiza la remisión a la Directiva de Instituciones de Inversión Colectiva y se establecen remisiones a las nuevas regulaciones en materia de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras, incluyéndose entre estas modificaciones la eliminación del requisito de que los activos subyacentes cumplan con las reglas de diversificación y dispersión de la Ley Orgánica, de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados y su Reglamento de Desarrollo. En definitiva, esta modificación lo que va a permitir a las aseguradoras es poder dar mayor flexibilidad a la hora de configurar distintas estructuras de póliza unit linked en función de los perfiles de riesgo que le defina cada inversor. Bien, otra medida fiscal, y cambiamos radicalmente de tipo de producto financiero, tiene que ver con los fondos de inversión cotizados extranjeros. Estamos hablando de fondos de inversión que tienen como principal peculiaridad pues que normalmente replican un índice bursátil o una cesta de valores y que además tienen cotización en un mercado oficial, con lo cual es posible su venta en un mercado organizado. Son fondos de inversión o SICAVs índice cotizadas, no dejan de ser instituciones de inversión colectiva, pero tienen cotización igual que las acciones cotizadas.
El problema que tenían estos instrumentos es que, como consecuencia de una desafortunada contestación a consulta tributaria de la Dirección General de Tributos del año 2016, resulta que los fondos de inversión extranjeros cotizados en el extranjero y también domiciliados en el extranjero podían beneficiarse del régimen de diferimiento por traspasos en comparación con los fondos cotizados extranjeros, pero que tuvieran cotización en territorio español. Es decir, un ETF luxemburgués cotizado en España no podía beneficiarse del diferimiento por traspasos y, sin embargo, otro ETF luxemburgués y cotizado también en Luxemburgo, este sí que tenía derecho al diferimiento por traspasos. ¿Qué sucedía? Pues que se generaba una distorsión en el régimen fiscal entre un vehículo y otro, y en realidad lo que se producía era una gran distorsión en el mercado de distribución de este producto financiero en el mercado español. Pues bueno, el legislador se da cuenta del problema y decide, con una medida que está en el proyecto de ley, que a partir del 1 de enero de 2022, cuidado que esta medida entra en vigor en el 2022, no en el 2021, todos los ETFs extranjeros y las ICAPs índice cotizadas extranjeras, con independencia de dónde coticen, en el extranjero o en España, no van a poder beneficiarse del régimen de diferimiento por traspasos, ¿vale? Y en paralelo con esa medida, se regularía un régimen transitorio que va a permitir a lo largo del año 2021, es decir, antes del 1 de enero de 2022, poder invertir en ETFs extranjeros y también cotizados en el extranjero, con la posibilidad de posteriormente dar una orden de traspaso sin pagar impuestos, a condición de que el destino del traspaso sea una institución de inversión colectiva distinta de los ETFs extranjeros, es decir, pues un fondo español normal y corriente o un fondo extranjero que esté adaptado a la directiva UCITS y además esté inscrito en la CNMV a efectos de su comercialización en territorio español. Bien, insisto, esto a partir del 2022. Bien, otra medida que esta va a generar mucha controversia y mucha polémica durante el 2021, es una medida que pretende eliminar o endurecer el régimen fiscal actualmente aplicable a las SICAVs. Estamos hablando de un vehículo de inversión colectiva comúnmente utilizado por grandes patrimonios y que mueve un volumen de gestión de activos de miles y miles de millones de euros y en el que está concentrado el ahorro de una gran cantidad de contribuyentes de alto nivel patrimonial. Lo que Hacienda ha decidido es incluir a través de una serie de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en el proyecto de ley, pues endurecer estos requisitos, ¿vale? ¿En qué consisten las modificaciones? Pues de acuerdo con lo que dicen las enmiendas, que también pueden ser objeto de cambios a lo largo de la tramitación parlamentaria, de entrada, el número mínimo de accionistas para que la SICAV pueda seguir disfrutando del tipo de gravamen del 1% va a seguir siendo de 100, ¿vale? Esto como hasta ahora. Ahora bien, para el cómputo de estos 100 accionistas se van a exigir nuevas reglas especiales. La primera es que solo van a computar como accionistas aquellos que tengan acciones por valor, cada una de ellas, de al menos 2.500 euros, y este valor determinado según el valor liquidativo del día de adquisición de las acciones. 2.500 que se eleva a 12.500 cuando se trate de accionistas de SICAVs por compartimentos. Y segundo, este requisito de 2.500 euros por acción se tendrá que cumplir durante al menos 3/4 partes del periodo impositivo de la SICAV, el 75% del periodo impositivo. Estas reglas no aplican a las sociedades de inversión libre, que son estas que hacen gestión alternativa, a los fondos principales y subordinados y tampoco a las ICAPs índices cotizadas, ¿vale? Por lo tanto, requisitos más complicados de cumplir. Y segundo, estos nuevos requisitos los va a poder comprobar la agencia tributaria. La competencia para comprobar esto ya no va a corresponder a la CNMV, sino que se atribuirá, precisamente porque son requisitos vinculados al cumplimiento de una ventaja fiscal, se van a atribuir, como decía, a la agencia tributaria. Por lo tanto, esto es algo relevante
y habrá que estar atentos a que la Inspección de Hacienda pues, no sea muy beligerante con este tema. Bien, junto a esta medida estaría previsto, además, dar una ventana de liquidez a todos aquellos accionistas de SICAVs que tomen la decisión de disolver y liquidar la SICAV a condición de reinvertir en nuevas instituciones de inversión colectiva que cumplan con los requisitos legales. Estas SICAVs que podrán optar a este régimen transitorio de disolución y liquidación son aquellas que a 31 de diciembre de 2021 tuvieran 100 accionistas computados de acuerdo con la normativa anterior. Segundo, que además acuerden su disolución y liquidación a lo largo del año 2022. Y que, tercer requisito, después de ese plazo del año 2022, en los 6 meses posteriores, al final de ese plazo, es decir, hasta el 30 de junio de 2023, realicen todos los actos necesarios para la cancelación de la sociedad en el registro mercantil. ¿Vale? Estas son las SICAVs que pueden entrar en este régimen transitorio. ¿Y cuáles son las ventajas fiscales de este régimen transitorio? Pues las ventajas fiscales consisten en lo siguiente. Primero, en que no se pagará el impuesto de transmisiones patrimoniales por la disolución de la SICAV. Estamos hablando de un gravamen del 1% sobre el capital de la SICAV. Por lo tanto, no hay coste en la fiscalidad indirecta. Segundo, la sociedad, la ex SICAV que esté ya en liquidación, esta tributará al tipo del 1% en el impuesto sobre sociedades en los periodos impositivos que le resten hasta su cancelación registral. Y luego, lo más importante, para los accionistas de la SICAV, sean personas físicas contribuyentes del IRPF, sean sociedades, sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, o sean no residentes que tributen por el impuesto sobre la renta de no residentes, estos accionistas, como consecuencia de la entrega del dinero o de distintos bienes como consecuencia del pago de la cuota de liquidación de la SICAV, podrán no tributar por la plusvalía que se les genere en su impuesto personal, a condición de que en el plazo de los 7 meses siguientes, desde el 1 de enero de 2023, puedan o destinen el dinero a suscribir en su totalidad una o varias instituciones de inversión colectiva que cumplan los requisitos de este artículo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Dicho de manera un poquito más llana, el socio persona física, por ejemplo, de una SICAV que se disuelva y liquide de acuerdo con este régimen transitorio, no tributará por la plusvalía que obtenga a condición de que el dinero lo destine a una nueva, a un nuevo fondo de inversión o a una nueva SICAV, siempre que eso lo hagan los 7 meses siguientes hasta el 30 de julio de 2023 y, como consecuencia, las acciones recibidas o las participaciones recibidas del nuevo fondo o nueva SICAV conservarán el valor y la fecha de adquisición de su inversión original en la SICAV que se haya liquidado. ¿Vale? Y, por último, las adquisiciones de estos valores de la institución de destino no van a tributar por el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Como ven, una salida razonablemente honrosa, sin pago de impuestos, para los accionistas de SICAV que decidan poner fin a su inversión en la SICAV y a lo mejor busquen otras alternativas de inversión, pues en carteras de fondos bajo gestión discrecional o otro tipo de alternativas. Ahí no voy a decir nada porque estando en un evento patrocinado por GVC Gaesco, como se podrán imaginar, yo ahí no me meto. Ellos son los que saben de estas cosas. Bien, en la siguiente página tienen un poco cómo funciona el proceso de reinversión. El socio le tendrá que comunicar una serie de datos a la SICAV que se liquida y a la institución de la que quiere adquirir nuevas participaciones y a partir de ahí la SICAV en liquidación y el fondo o la SICAV de destino pues entran en una especie de protocolo de actuación que básicamente pues consiste en realizar una orden de traspaso del dinero que se materializa en una transferencia a favor de la institución de destino de la reinversión. Yo creo que aquí no merece la pena que me detenga mucho. Bien, por otra parte, hay también medidas fiscales para las SOCIMIs. Ya saben ustedes, estos vehículos de inversión que se dedican a la compra de inmuebles para alquilarlos y el retorno de la inversión de los alquileres, devolverlo en forma de dividendo al accionista. La SOCIMI, de acuerdo con la ley, está obligada a pagar todos los años en concepto de dividendo a los inversores el 80% del beneficio empresarial y lo que pretende esta medida es que
ese 80% mínimo que fija la ley de pago de dividendo anual se incremente voluntariamente por la SOCIMI, en la medida en que sobre el 20% del beneficio que no se distribuya en forma de dividendo, se aplicará un gravamen especial del 15% en el impuesto sobre sociedades. ¿Esto qué implicará? Pues que a lo mejor las SICAVs valorarán positivamente no distribuir un dividendo del 80% del beneficio, sino a lo mejor del 85%, del 90% o incluso de la totalidad del beneficio empresarial, ¿vale? Y en paralelo, esta medida se acompaña pues, de unas adaptaciones técnicas en la información que la SOCIMI tiene que publicar en la memoria de sus cuentas anuales. Bien, dejando a un lado todo lo que son productos financieros, a partir de ahora, si les parece, les comento algunas medidas antifraude, ¿eh? Aunque la primera de ellas, como van a ver ahora, no es tanto una medida antifraude, sino un pequeño ciclón que viene en materia de valor de referencia publicado por la Dirección General del Catastro. ¿En qué consiste esta medida? Bien, la medida consiste en que en el impuesto sobre sucesiones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se va a sustituir cualquier mención al valor real por el valor de mercado, ¿eh? El valor de mercado, por tanto, será el que deban declarar los herederos, los donatarios o los adquirientes de bienes, y en la hipótesis de que lo que reciban por herencia o donación sea un inmueble, entonces este valor de mercado va a ser calculado objetivamente por la Dirección General del Catastro. Y este será el valor que se aplique, salvo que los propios contribuyentes declaren un valor superior. Claro, esto trasladado al ámbito de los bienes inmuebles, pues va a suponer que Hacienda va a tener un mayor control de las bases imponibles declaradas en las herencias, en las donaciones o en las transmisiones inmobiliarias onerosas. El nuevo valor de referencia calculado por el catastro va a tomar como base de cálculo las comunicaciones que realicen los notarios en virtud de los valores de los inmuebles en aquellos documentos que ellos otorguen o en los que ellos intervengan para dar fe pública, y la fecha en la que se van a publicar estos valores de referencia de los inmuebles va a ser entre el 1 y el 20 de diciembre del año 2021. En principio, esta es la información que tenemos. El contribuyente podrá entrar en la sede electrónica del catastro y allí, con el código catastral de su inmueble, podrá ver cuál es el valor de mercado que considera Hacienda que tiene este inmueble. Obviamente, este valor de mercado calculado por Hacienda se puede recurrir ante los tribunales, bien como consecuencia de la publicación en la sede electrónica o bien en la aplicación concreta de este valor a las liquidaciones tributarias en sucesiones y en transmisiones patrimoniales. Pero es que hay más. Este nuevo paradigma en la valoración de bienes inmuebles en los impuestos de sucesiones y transmisiones también se trasladará al impuesto sobre el patrimonio. Si recuerdan, a día de hoy, los bienes inmuebles en el impuesto sobre el patrimonio se valoran por el mayor de tres valores: el catastral, el valor comprobado por Hacienda o el valor de adquisición. Pues bien, van a incluir el valor determinado por Hacienda a efectos de otros tributos, es decir, el nuevo valor de referencia calculado y publicado en la sede electrónica del catastro. ¿Esto en la práctica qué va a suponer? Pues va a suponer un incremento encubierto del gravamen patrimonial sobre la titularidad de bienes inmuebles, porque ya vamos a tener que declarar este valor determinado por Hacienda, ¿vale? Pero bueno, esto será un problema del 2022, no del 2021. Bien, otra medida fiscal, esta es muy técnica, tiene que ver con un instituto típico de los derechos civiles forales gallego, catalán, aragonés y balear, que es el denominado pacto sucesorio con efectos de presente. Esta figura consiste en que una persona física puede transmitir en vida los bienes de su herencia a los futuros herederos. El futuro causante se reúne en vida con sus futuros herederos y decide transmitirles los bienes para cuando fallezca. Esta figura, lo que pasa es que ha sido utilizada para realizar una planificación fiscal que es el lavado de la plusvalía del otorgante del pacto sucesorio. Intento explicarme. De acuerdo con esta planificación, el titular de unos bienes otorga un pacto sucesorio, los transmite a sus familiares o futuros herederos,
Esto implica calificar esa transmisión como una adquisición mortis causa, aunque se realice en vida, y por lo tanto el adquirente de los bienes los recibe por su valor actual, el transmitente no tributa por la plusvalía y el que recibe los bienes a los pocos días de recibirlos los vende, generando pues una renta tendente a cero. Por lo tanto, no tributa por la plusvalía del bien ni el otorgante del pacto sucesorio, ni tampoco el receptor del pacto sucesorio en una posterior venta. Pues bien, la Hacienda Pública, que ya se conoce estas operaciones, ha decidido modificar la ley y dice que la transmisión realizada después de recibir los bienes en virtud del pacto sucesorio, siempre que la misma se realice antes de que fallezca el causante, no actualizará los valores y por lo tanto se tributará por la plusvalía, ¿vale? Sin embargo, si la transmisión se realiza después del fallecimiento del causante, en principio no hay ningún problema, ¿vale? Bien, como advertencia les diría que si tienen pensado hacer operaciones de estas antes de que entre en vigor la medida que está en proyecto, no vayan muy lejos porque aunque la operación la realicen incluso mañana mismo, les va a afectar la nueva norma porque va a producir efectos retroactivos al 1 de enero, porque afecta a todo el periodo impositivo 2021. Bien, en la línea de la lucha contra el fraude tributario, también estaría previsto que los contribuyentes que invierten en monedas virtuales tengan obligación de informar a la agencia tributaria. No solo las entidades que presten servicios de salvaguarda de claves criptográficas o cambio de moneda virtual o bien emisiones de bitcoins y este tipo de criptomonedas, sino también hay obligaciones o habrá obligaciones de información para aquellas personas físicas o jurídicas residentes en España que sean titulares de saldos de moneda virtual que estén situados en el extranjero. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues van a meter un nuevo bloque de información en el modelo 720, que es este modelo tan famoso, tan puesto en entredicho por la Comisión Europea, que obliga al inversor español a declarar todas las inversiones que tenga en el extranjero que excedan de determinado volumen. Bueno, pues también ahora vamos a tener que informar de los saldos en moneda virtual. Bien, en materia de transparencia fiscal, y aquí voy a ser muy breve, hay pequeñas modificaciones, son básicamente modificaciones técnicas sobre determinadas rentas imputables por transparencia fiscal. Yo creo que para no comer mucho tiempo de la exposición y sobre todo darles a ustedes turno de preguntas, creo que aquí no me voy a detener especialmente. Sí les diría que hay otras medidas, como por ejemplo la prohibición de pagar dinero en efectivo cuando el que intervenga como pagador o como receptor del dinero sea un empresario profesional, va a ser objeto de cambios. La prohibición ya no va a ser de todo lo que esté por encima de 2.500 euros, sino de cualquier pago por encima de 1.000 euros. Bajan el umbral de 2.500 a 1.000 euros. Y por otra parte, se está cocinando también una nueva modificación del concepto de paraíso fiscal. A partir de la medida, cuando entre en vigor, ya se hablará de jurisdicciones no cooperativas, que es un pequeño eufemismo, pero es un concepto que no solo engloba países, sino también regímenes fiscales perjudiciales, que podemos encontrarlos en países que no estén en la vigente lista negra de paraísos fiscales del Estado español, que data del año 91. Bien, dejando a un lado todas las medidas que bajo mi punto de vista tienen relevancia para el inversor particular, pensando en inversores que operen a través de empresas, hay otras medidas fiscales relevantes. La primera de ellas tiene que ver con la corrección de la doble imposición en el impuesto sobre sociedades. Y aquí las modificaciones son dos. La primera de ellas es que todas las compañías que a su vez inviertan en otras sociedades y la inversión sea representativa de menos del 5% del capital social, pero el valor de adquisición exceda de 20 millones de euros, que hasta ahora podían disfrutar de una exención por los dividendos distribuidos por la sociedad participada o por las plusvalías obtenidas por la venta de la sociedad participada, esta exención ya no se va a poder aplicar a partir del año que viene, ¿vale? Digamos que se restringe el ámbito de las sociedades que se pueden beneficiar de la exención. ¿Qué pasa? Pues que además de esta medida han dado un periodo de gracia de 5 años hasta el 2025 para que la antigua exención se pueda seguir aplicando siempre y cuando los requisitos se cumplieran antes de 2021. ¿Vale? Es una especie de margen para que las sociedades
pues no vean esto como una ruptura de la ventaja fiscal, sino una medida que entrará en vigor de forma diferida en el tiempo. Y la segunda medida consiste en que la exención del 100% sobre los dividendos que distribuyan a sus matrices aquellas filiales que estén participadas en más de un 5%, pues ya no va a ser una exención plena del 100%, sino que la exención va a ser del 95%. Es decir, en lugar de hacer un ajuste negativo en la base imponible del 100%, el ajuste será del 95%, o dicho de otra forma, el dividendo, el 5% del dividendo, tendrá que tributar en la sociedad que lo recibe. ¿Vale? A efectos prácticos, aquí lo tienen con un sencillo ejemplo. Hasta ahora o a día de hoy, el ajuste negativo es de 100 y por lo tanto la tributación es de 0, porque la base imponible es 0, pero cuando esto entre en vigor, el ajuste solo será del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 5% del dividendo tributará al tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades y genera un coste fiscal del 1,25%. El problema está en que esta medida no está corregida para estructuras de cadenas de inversiones societarias. Este coste del 1,25% nuevo en cadenas de inversiones a través de filiales, en las que en el último eslabón de la cadena puede haber una filial operativa, industrial, manufacturera o de prestación de servicios, pues bien, ese coste del 1,25% cada vez que el dividendo se pague a la matriz, y así sucesivamente en los distintos eslabones de la cadena, pues va a ir acumulándose de forma sucesiva, lo cual no tiene ningún sentido, porque vamos a encontrarnos con dobles, triples y cuádruples imposiciones de dividendos que sinceramente no tienen ningún sentido. Bien, como excepción a estas reglas, se ha previsto una regla especial que permite que los dividendos sí disfruten de la corrección plena de la doble imposición, siempre que se trate de sociedades con un importe neto de cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y una serie de requisitos adicionales. Pero básicamente que la filial que les paga el dividendo sea 100% participada y se haya constituido a partir del año 2021. ¿Vale? Bien, por otra parte, los dividendos pagados por empresas españolas a sus matrices noruegas e islandesas también podrán beneficiarse de la exención, que hasta ahora no la tenían. Esto ha sido por culpa de una llamada al orden que ha recibido el Ministerio de Hacienda desde la Comisión Europea, pero no tiene mayor trascendencia. También hay cambios muy técnicos en materia de transparencia fiscal internacional. Aquí hay una pequeña doble imposición que se va a generar en la no integración de dividendos pagados por sociedades transparentables, que está limitada al 95% y va a generar doble imposición. Yo creo que tampoco tiene mayor trascendencia. Y si me permiten, voy a la última diapositiva para decirles que aquellos que tengan interés en realizar inversiones en producciones cinematográficas y se trate de sociedades que inviertan en películas, en series audiovisuales y en espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, van a ver mejorada la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades actualmente de un 20%, con una mejora del límite máximo de la deducción, no tiene mayor trascendencia, pero quizá la novedad más relevante es que para poder invertir en la financiación de una película no va a ser necesario constituir una agrupación de interés económico, que era el vehículo previsto por la legislación para abordar estas estructuras de financiación. A partir de la fecha en la que esto entre en vigor, esta modificación va a permitir que el contribuyente persona jurídica, una sociedad limitada, una sociedad anónima, pueda invertir directamente en la película, documentando la financiación en un contrato de financiación con el productor de la película y accediendo automáticamente a los beneficios fiscales del impuesto sobre sociedades. Y nada más, oye, José Manuel, muchísimas gracias Nada, por tu intervención. Yo creo que ha sido muy interesante y también, pues de hecho, las preguntas ahí así lo demuestran. Y oye, pues nada, muchísimas gracias yo a lo único, todos los dar las espectadores. gracias por mi parte a todos los asistentes que han aguantado como unos campeones toda la sesión. Sobre todo agradecerles el interés que han puesto a la vista de las preguntas que han formulado. Y bueno, y dar las gracias de nuevo en tu nombre, Carlos, a GVC Gaesco por invitarme a participar en este evento en el que he estado muy a gusto. Y nada, ya a disposición de todos para lo que queráis. Volveremos a invitarte, tenlo por seguro, ¿eh? Volveremos a hacer otra.